Buena gente, estamos acá en Somos Duela, Ve. un podcast barato pero entretenido. Bueno, bonito, Ahí me lo barato. aprendí, con la HP. Bueno, en el capítulo de hoy, con Jesús Cristian nos pusimos de acuerdo, ahí conversando, y queremos hablarles de Mito y Leyenda. Las cartas, que es un clásico. Yo creo que para mucha gente de la generación de nosotros, incluso más grande, de juegos de mesa, po. Muy popular en su época, de Salo. Sí, nuestra pasta base de que les veníamos diciendo como del capítulo de Franklin. Sí, pues, De cuando ahí antes contó. del primero. El primero, La gran pasta base de nosotros, las cartas mito de crónica sobre todo, y primera y de segunda era, no tanto primera era. que primera era. Claro, Ahí, pues nosotros ahí, conocimos la segunda y después la primera. Pues. ahí más adelante vamos a Especificar. especificar, claro, y vamos a dar una reseña de qué consiste cada eso, pero para que vayan desde ya, que el formato que más usamos es crónica. Sí. Puro ataque. Puro ataque, Pura todo te violencia, mata. masacre. Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo al tiro cuando llegué. Claro, llegué al Simón Bolívar. Caché que los cabros ahí de repente jugaban en el patio. Yo antes en mi otro colegio, esto por allá como el 2006, 2007, partí yo. Y como les contaba, igual el datito, partí con un arma. Después me fui comprando cartas y cartas que también te regalaban, por ejemplo. Ahí tuve como mi primer mazo y conociendo a Jesucristian acá, lo metí al vicio. Sí, conociéndolo ahí en el colegio me metí en la pasta base, estas cartas, llegó con un mazo de héroes y un Arturo Prat. Sí, cuando me compré el masito ahí de qué Y buen mazo. ahí empezamos en la pasta base. Yo fui al líder, que en esa época, como estaban saliendo las películas, preparativos para el bicentenario, estaban vendiendo un pack que era el álbum más un mazo y unos sobres. Y ahí la primera que me salieron, me acuerdo, las reales fueron los tres Carreras: Luis Carrera, Juan José Carrera y Javiera Carrera. Menos José Miguel Carrera. No me salió en su época para tener los cuatro. Yo me acuerdo que, por ejemplo, es que habían dos cartas que si tú las contabas era el duelo de pistolero, que me gustaba. Sí, Entre Juan Maquena sí, y Luis Carrera. Luis Carrera, ahí está. Sí. Y de hecho estaba duelo de. Duelo a 7 pasos. Duelo a 7 pasos, que no está aquí más. Y estaban también las versiones SP de ellos, pues, Sí, están. de Luis Carrera. Están buenos. Que ahí, si no me equivoco, la historia de Luis Carrera que mata a Maquena en ese duelo, pues. Sí. Variantes de. ¿Cómo se llama? De Benjamín y Cuña Maquena. Sí, debe ser como el abuelo. Ya. Por ahí. Cuando- Que fue el que también hizo la weá de Santa Lucía, que lo modernizó porque era un cerro lo más, pues, le puso un atractivo más para la época, como lo Sí. vemos hoy en día, pues, que antes era puro cerro. Sí, pues, también urbanizó Santiago. Como por ejemplo, tenía como el proyecto de encerrar como el centro. Y también, claro, pues fue como el primero en encerrar el centro, como para la elite, y hacer afuera la periferia, pues entre la Chimba por el norte y acá al sur abajo de Mata, pues, donde estaría, por ejemplo, el barrio Franklin después. Sí. Que ya en ese tiempo ya era matadero, pero con el correr de los siglos se vendía a formar como el barrio. Que no estaba. No, una buena edición. Y yo creo que uno la siente más especial, aparte que, como contaban, que fue una de las primeras ediciones que empezamos a jugar, es como por la historia propia del país, que uno en esa época le enseñaban, y con estos preparativos, como mencionaba, el bicentenario. Todavía ya era recién 2007 y ya se hablaba de bicentenario, de los 200 años, que en sí tampoco es la realidad, porque en 1810 no fue que nos independizamos, Fue la primera junta de gobierno. sino que fue decir que se juntaban los aristócratas, y fue como decir que no íbamos a ser gobernados por los franceses, ya que había caído la corona española por Napoleón. Y eso fue todo, no fue que desde ahí ya fuimos una república. Eso vino más adelante con la declaración en el 18, me parece que es 1818. Sí, porque ahí se termina
digamos acá la guerra de independencia en Chile y después seguiría como el proceso hacia la independencia del Perú, porque está el virreinato. Y después fue el último bastión fue para Chiloé, Sí, pues, sí, eso como el 20, más o menos. 18, 20. Que fue el último bastión realista que se le decía en esa época a los que estaban a favor de la corona española. Claro, y también un poco de la guerra a muerte, porque esa también era como, sí, como mayoritariamente española. Y ahí después se emprende la ocupación de la Araucanía para llegar al estrecho y lograr la soberanía del estrecho de Magallanes, que en esa época era el cambio, el único paso que había del Atlántico al Pacífico, Sí. para los grandes navíos. Y lo otro también sería la guerra contra la Confederación Perú-Bolivia, que ahí más como guiado desde el ámbito de Portales, de que no dejara avanzar a esa alianza al norte, donde se concentraban como en las riquezas y todo. Y que también configura como la identidad nacional. El nacionalismo acá en Chile. Sé que en ese dato, ahora haciendo un poco de memoria, en la edición de Ebre, La Gloria tiene su precio, sale lo que pasó en la Araucanía, pero no estoy aquí haciendo memoria, no recuerdo. Parece que aparece como pacificación, como se fue enseñado antiguamente. Como a nosotros también que nos enseñaron que supuestamente pacificaron eso. No es nada de No, pues hoy en día ya pacificación. sabe que fue una ocupación violenta. Casi una guerra de exterminio. De hecho, no solamente acá, sino en Argentina. En Argentina, que es la conquista del desierto, que ahí ya fue más que nada, ya se puede hablar de genocidio, porque ahí exterminaron prácticamente a todos sus pueblos que habían. Sí, quedaron muy pocos. Por ejemplo, para Tierra del Fuego, para los Ona o Selknam, como se hacían llamar ellos, llevaban a vivir gente y la autorizaban a matarlos, po. Incluso se dio los zoológicos humanos, que hay un documental al respecto, que claro, venían como a raptar o de repente compraban directamente a personas indígenas de sus comunidades y se las llevaban para Europa a exponerlas como La exhibían, po. en estas exhibiciones, claro, como en Francia, Alemania, como países así. Hay como muy marcado también el positivismo, como esa corriente, y también de ¿cómo se llama esto? De América, como un continente igual que les faltaba como conocer, cosas así. Igual yo creo que todo esto ahora que se está mencionando no se puede igual jugar con la vara de hoy en día. En su época estaba malo, pero no se puede comparar la época. Porque Sí, ahí depende del contexto. depende del contexto, Histórico. porque en esa época era común, po. Sí. Obviamente repudiable y hoy en día lo sería más todavía, pero en esa época, en ese contexto era habitual y la gente pagaba. Es como, por ejemplo, los circos de antiguos que eran como los fenómenos. Claro, los animales también, que ahora ya no están. Aquí creo que ya ahora están prohibidos, po. Sí, creo que, a ver, por jugármela una fecha como 2015, no sé, por ahí. Pero antes era verdad, porque habían animales Y, y un- lo exhibían. y una gran representación de esto fue, por ejemplo, para gente igual mayor que nosotros, o más o menos nuestra edad, se acordará quizás la elefanta fresia, que se la quitaron al circo y estuvo muchos años en el zoológico metropolitano. Sí. Que eso fue una muestra que, por ejemplo, un animal gigante como un elefante estaba acostumbrado a un espacio tan chiquitito por cómo era exhibido. Y hoy en día, los elefantes, por ejemplo, no hay en el zoológico del Windsor, por decirte, que es como el más grande acá en Chile, por lo mismo, porque tienen que vivir en comunidades. Y no tendréis que tener prácticamente una hectárea gigante para tener una comunidad. Como el capítulo de Los Simpsons, cuando Bart tiene que llevar a su elefante a la comunidad también, salvar. Sí, que se lo da la radio, que no recuerdo el ¿Dónde nombre. está el elefante? KBBL creo que es Sí,
la frecuencia. Y tendría que responder como KBL va a dar un elefante, una cuestión así. Y era plata o ese, y él elige el elefante. Sí. Para cerrar un poco este tema, aquí haciendo uso de las tecnologías de hoy en día, la busqué, pues y efectivamente, es pacificación de la Araucanía como salía en las cartas mito, po. Un talismán. Un talismán. Sí, hay otras cartas de héroes. Por ejemplo, está la iglesia de San Francisco. Cuando fui para allá al museo, Ujú. me acordé del datito y se lo mostré a mi compañero. Y a la profe y dijo, oh, sorprendí ahí. Sacaste un datazo. Una taza, estas cartas mías. Sí, Yo creo que aquí ya podemos empezar a hablar un punto de explicarle un poco cómo es las cartas mito, en qué consiste el juego y todo. sí, yo creo que sí, como la forma básica de jugar y la que obviamente se repite como en las cartas, que por ejemplo tenía oro. Bueno, y partiendo por la base tenía un mazo castillo compuesto por 50 cartas que lo podéis distribuir a tu disposición, a menos que queráis jugar con un formato específico o cuestiones así, que ahí te van a ver como cierta cantidad de cartas, cierta cantidad de aliados, por ejemplo. Así es. Explicar que son 5 tipos de cartas. Sí, no. El oro, que es con la que tú vas jugando, que es como si fuera una moneda con la cual puedes ir invocando. Y que vais jugando una vez por turno. Después vienen los aliados, que son los encargados de hacer el daño directamente, Sí, o descansarte el mazo castillo, ¿no? que se diferencian porque en su mayoría, no todos traen o raza o habilidades, y arriba tienen 2 iconos, un número que es la fuerza, o sea cuánto pega o defiende, y su coste en oro. Tenemos también las armas. Sí, las armas que sirven para apoyar a los aliados o también para jugárselas contra el oponente. Que no sé, pues le podéis quitar la habilidad, quitarle fuerza, que es como lo más básico. Y. Están los tótem, Sí, que se juegan son cartas de apoyo que están permanentemente ahí en el juego. No hacen daño directo, pero tienen habilidades para ya sea potenciar o ayudar al aliado o ayudar a reducir daño o bajarle la fuerza al oponente. Son cartas de apoyo. sí. Y por último los talismanes. Sí, talismanes. Que son para jugarlo una vez por turno. No, sí, pues lo jugáis como una vez. Ahí depende si tiene que sumar, ya, pero ahí el retorno. Pero básicamente es como para jugarlo, por ejemplo, cuando queréis sumarle fuerza, porque te apoyan con habilidad. Querí anular, que ahí hay una mecánica, destruir cartas, desterrarla o removerla, cosas así. En sí es una carta que entra a hacer un efecto y es listo. No, Sí. no sigue el juego. A diferencia de todas las que mencionamos anteriormente, que están dentro de algo que se le dice campo de batalla, el talismán hace su efecto y se va directo al cementerio. Sí, así es. Y bueno, teniendo esas como reglas, claro, uno lo puede jugarlo como de a dos. En nuestro caso igual lo jugamos como en grupo también, porque ya nos conocemos. Sí, pero sí, el juego es para hacer un 1v1. Uno de uno, sí, ese es el formato. Aunque con la Pero, reciente juegos de mesa que salieron, de ir al Nahual, de Espíritu del Dragón, Helénica, el reto, se hicieron como para hacer como jugábamos nosotros, pues de varios jugadores. Sí, como un juego de mesa. Ahí Sí. está pulento. Que es duelear, pero ahí ya resolviendo los efectos de hasta 6, me parece que eran 5 o 6 que se podía jugar. Sí. Y igual las mecánicas sabemos que han cambiado actualmente. Yo jugué como hasta Camelot nomás, que fue como el 2018, 2017. Pero hasta ahí no me llegué, pero le sumaron como más habilidades, ¿no? Que ahí cabe aclarar que al principio fue distribuida por Salo. Sí, Salo quebró en el 2010 y ahí las cartas mito desaparecieron. Hasta que el 2013 empezó el rumor de que volvían
Y efectivamente volvió el 2014 hasta el día de hoy bajo la empresa Phoenix y Club. Sí, Y está el nuevo que se asemeja más a lo que era primer bloque. sí, el primero. Que es un juego de mucha estrategia porque ahí ya no pegáis tanto, es más que nada jugar con muchas habilidades. Y así se ha mantenido desde el 2014, obviamente mutándolo. Como todo juego de mesa de cartas, TCG va mutándolo. ¿Su formato? El formato va mutando por las cartas principales porque lo quieran o no se llega como a un mazo que siempre va a ser muy similar en lo competitivo. Sí, igual mantiene como su esencia. He jugado como duelo últimamente, pero claro, tiene como estas mecánicas del formato, como decía Jesucristian. Y bueno, comprendiendo como las reglas básicas, ahí usted puede armar su mazo de acuerdo a la, no sé, pues, por ejemplo, si en torno como a la raza Sí, hay de los aliados. hay un tipo de juego que es racial. Sí. Y creo que se subdivide en dos, porque hay un racial que es como una raza de aliados lo más, pero de distintas ediciones. Hay otro que es soporte edición, que tú eliges una raza, pero de esa edición lo más. Más los formatos libres o distintos formatos que van restringiendo las ediciones que puedes usar. Sí, y eso lo van restringiendo porque igual hay cartas como muy chiteadas, por decirlo así, muy OP. Que claro, por ejemplo me acuerdo de Orígenes que le habíamos comentado. La otra Sí. que te tengo es Bagdad, la normal. Que si por ejemplo poníais 8 aliados de la misma raza en juego, teniendo el Bagdad, ganáis el juego. Nunca lo hice, pero yo tengo la carta. No, esas por lo general eran baneadas esas cartas que con una Sí. condición ganabais directamente el duelo. Sí, Como mencionaste Orígenes, que la condición era tener 6 oros. sí. Y en ese formato puedes jugar diversas cartas para tener en 2 o 3 turnos los 6 oros y listo. Sí. Porque, claro, tenía aliados o no sé, pues talismanes que jugándole las habilidades te van jugando ahora en juego. Sí, o puedes ir robándole directamente a tu oponente, o puedes sacarle del mazo directamente. Sí, hay muchas mecánicas. Pero Sí. ahí, como explicábamos, hay que primero comprender los tipos de cartas y ahí se va uno interiorizando en el juego. No se va a aprender a la primera, la estrategia uno no se la va a saber a la No, primera. es como ensayo y error, como que en la práctica uno va como formando como su estilo también de jugador. Si no sé, pues te gusta como el mazo controlar como el juego, restringir ahí. No sé, pues si eres como más defensivo. Ahí está el agro que se concentra en más que nada atacar. Sí, Y hay uno que era el necromántico, creo que se trata de jugar con tu cementerio. sí, cementerio de cerros. Ahí Vais aplican- jugando harto con ese. Sí, hay harto estilo. ¿No? Y aparte hablando aquí desde el punto de vista de la experiencia, nosotros nos costó años entender el formato. Es que teníamos nuestro propio formato, era más así de Sí. bacán. Que jugábamos, por ejemplo, les comentábamos igual, pero jugábamos con más Mazos. de 50 cartas. Mazo hecho con cuántas cartas uno Yo quisiera. habré tenido 80 cartas, no fui tan, tan palta como para tener esa muralla de. Que había que separarlo 150. en 2 mazos porque se le caía la No, torre. Sí, tengo como 100 cartas más o menos, pero cartita de cartas. Sí, no, y me acuerdo que igual, aparte de eso, nuestro formato era como muy libre, así como podéis jugar desde el Desde el primer reto, bloque desde el reto que fue la primera edición hasta Vikingos que murió ese tipo de juego. Sí, Porque en este no vamos a mencionar a Trinchera ni Apocalipsis, eso no existió. no, eso es aparte, fue una historia aparte. Esos mitos no existen. Sí, que no le caímos tanto a ese formato porque ya de plano cambió como el sistema de los oros. Se parece como mucho a Magic igual en ese sentido, como los oros de colores. Y creo que también los aliados, pues, sí, cambió Sí. como todo. O sea, era como Entonces de ese formato no vamos a mencionar en esto. me borré la mente con un gesto de mano. Entonces ahí yo, sin mentir ni tirarme en una cifra, podría decir que jugamos
unos 6 años con esos mazos a todo lo que diera. Con el colegio, sí. Como de 2007 hasta como 2013, 2014, y ahí ya se integraron más como los que pudieron conocer en el capítulo pasado. Por ejemplo, Nebu, Papelillo, Nico Sexo también. Un nuevo. Y otro personaje que no queremos mencionar. No, ese concha su madre. No. Está borrado también de la historia. Entonces ahí ya empezamos de partida a jugar mazos de 50 cartas. Y ya después encontramos el dado. Chico, que ahí nos empezamos como a enfocar en el sistema de puntos de cada carta. Por ejemplo, Sí. las ultra reales, las SP, las promocionales de repente. O cartas que aparecían ahí como, esto tiene tantos puntos. Podía ser una chaya, pero con la tremenda Sí. habilidad. ¿Sí? Así, entonces para hacer un poco de explicación de eso, vamos a empezar a hablar de los formatos y de las eras. Entonces vamos a comenzar con primera era, que es más que nada desde que se fundó el juego por allá del año 2000 más o menos, 2000-2001, Sí, por ahí. Como el 99 incluso. Dicen. Ahí. hasta como Siempre hasta se 2003, que fue las primeras ediciones, que era el reto, Mundo Gótico, la ira del Nahual Espíritu del Dragón. y Espíritu del Dragón, que cerró esa. En Cofradía. Sí, Sí, claro, claro, Cofradía, claro. que fue como un junte ahí de todas las cartas. recopilatorio con Sí. una nueva edición más bonita. Sí. Entonces ese fue el primer formato, se le llamó Primera Era. Y ese como era lo que se asimilaba un poco cuando retornó en el 2014. Sí, como el formato. Entonces era querían volver. Era un formato de que los aliados tienen en su mayoría fuerza 2, 3, ya uno bueno tiene 4, 5, más no. O que tenga la misma fuerza, por ejemplo, estoy pagando 3 horas y tengo 3. Cosas así. O algunos que tienen buenas habilidades, pero son, por ejemplo, 1 de fuerza, pero 3 de oro. Sí, Que también era bastante común en esa época. sí. Después empieza segunda era, que se divide en 2 bloques. El primer bloque, que es por lo que comentábamos de las colecciones raciales, por ejemplo, Sí. es desde Espada Sagrada con su extensión de cruzadas, Helénica y la extensión Imperio. Hijo de Dana con Tierra Alta, que era su expansión, Y Dominio de Terra con Encrucijada. Y ahí marca ese primer bloque dentro del segundo bloque. sí, dentro de segunda era, Segunda era, claro. Sí. que eso es entre más o menos 2003 a 2005. Sí, sí, más o menos. Y ese es un formato que ya es muy parecido al de hoy en día. Obviamente cambian alguna habilidad y todo, pero es muy similar al formato de hoy en día, donde ya ahí yo creo que el juego ahí en esos formatos ya era un juego estable, ya estaba muy popularizado en esos años. Sí, es como el más clásico, como que tú le mostrás a gente más adulta, así, no sé, pues, cabros de 30, ponte tú, y te van a decir, ah, no, yo jugué esa, así, o incluso te van a decir, no, yo jugué primera era, así. Entonces Pero ahí, esa era la más y hasta popular. este punto, por ejemplo, hoy en día siguen las reediciones que ha sacado los que están ahora caros, Club, Confeni, el que sea. Hasta ahora están sacando estas de nuevo para revivir un poco de como ese formato y la nostalgia. Sí, el factor nostalgia. Porque si algo vende es la nostalgia. Sí. Y después, para terminar esta mini cronología que le estamos dando, igual va a ir apoyado con imágenes y todo. Empieza el segundo bloque. Que sería ya como desde Guerrero Jaguar, Ujú. la extensión que sería. Ahí me quedé. Y ya. Vendaval. Ahí está. Vendaval, está Barbarie, Sí, Reino Acero. Reino de Acero, Hordas, Hordas. Sí. Bestiario y Héroes, Bestiario y Héroe, sí, ahí está. que se cierra en el 2006-2007. Sí, ahí no. Creo que la compilación intentó hacer Armageddon, pero era como un set de las últimas cartas que mencioné. También que era salió el el que era... no era Dominus, ese más adelante, el otro, el Compendium, si no me equivoco.
Sí, es que el compendio era... Era del primera... Sí, es de espada sagrada y te mezcla con guerrero jaguar. Exacto, Ese es como el corte que hice. que fue como antes de eso. Sí. Y después pasaríamos a nuestra etapa. Y ahí Formato cabe que- señalar, por ejemplo, que en este que acabamos de mencionar, segundo bloque, es hasta donde van las reediciones de hoy en día. Sí. Hoy en día ya están saliendo Reinos a Cero en colección completa, reeditadas con el foil actual para la nostalgia y todos los que les gustan esas colecciones. Porque cabe destacar que cada colección tiene detrás como una mitología o historia de algo. Sí, no, sí. Ese es el factor también que nos engancha en las mitos. Sí, muy potente. Sobre todo, por ejemplo, con el que vamos a mencionar ahora, que es Crónica, que como mencionábamos, el que jugamos nosotros muchos años, que para nosotros es el clásico, que va desde el 2006-2007 hasta 2009. Sí, también muy años. Y ahí partimos de lleno con Código Samurai, la extensión Katana. Ujú. eh, Héroe, la gloria tiene su precio, que es la historia de Chile. Pirata y Corsario. Pirata, obviamente, siendo la primera, después viene Corsario. Y ahí, ese mini formato también, esas tres se llama Pólvora, que se juega con esas tres colecciones más subediciones. Y ahí se hizo un pequeño cambio al llegar a Inmortales. Sí, De partida cambió el back de las cartas, que antes era el típico castillo, ahora pasó a ser como un dragón al centro. Y ya allí yo encuentro que aquí empezaron ya las cartas over. Aquí ya se Sí. empezó a descontrolar el juego. sí, no, sí, por ejemplo, ver un Gumball, ¿cuál más? Sorte. Sorte. Estaríamos como una hora hablando de cartas, pero ese formato, claro, fue el cambio con Inmortales. Después pasó a Duna. Ujú. Duna no tuvo expansión. No, Sería aquí como ya no hay completa. expansiones, ya salieron tantas seguidas tan over que no tiraron como antes expansiones. No hubo tiempo, señores, no hubo tiempo. No. Bueno, después vino. No sé si antes vino Orígenes o Invasión. Ahí como que estoy pillando. Parece que fue o Invasión y después Orígenes, no estoy Invasión y seguro. Orígenes, ya puede ser así. Sí, porque después de esa vendría Insurgente. Insurgente, la Profecía Profecía, Éxodo y Vikingo. Vikingo. Y ahí cerramos. Cerramos Crónica, Sí, y la otra carta. que sería nuestro fuerte. Ahí no Sí, sabemos caleta de no, cartas. Por ejemplo, la edición que más me gusta a mí es Duna, que ahí lo sabes Jesucristo. Por la historia como más vinculada como a la mil y una noche, a la Medio Biblia, Oriente, Medio Oriente. como los reinos medio árabes que serían hoy en día, Sí, un poco de influencia persa. sí. Y digámoslo, la espada. Cantidad de espadas tremendas, sí. Mucha el arma. Armas, dagas, de todo. Maquinarias de guerra, armadura, de todo. Sí, y varias cartas que representan personajes de la cultura popular, como Sinbad, Sí, po. Aladino, Alibaba, Sherazade también. Scheherazade, que también con la teleserie de la Mil y una Noche se volvió famoso ese nombre. ¿Cuál más? Ah, la lámpara, el genio de la lámpara, genio que de la uno piensa lámpara. al tiro en la película Aladdin. Sí. Sí. No, y es bacán, igual como si tú buscas como la historia de la mil y una noche, hay como versiones como cortitas como para leer y obviamente está como la versión más larga, como con todas las historias que Sherazade le iba contando al ¿cómo se llama esto? Está la carta de hecho, está. Suleimán, No. Soleimán. Ya, pero Ahí en postproducción ahí va a aparecer la calera. ahí voy a decir, era esto. Sí, yo creo que sí. ¿Y a usted, Jesucristian, cuál es su edición que le gusta? Ah, sí, ¿O que le gusta? Porque estaba igual.
Yo Seguimos creo en que este en este vicio, y cualquier persona que me conozca frente a frente jugando cartas se va a dar cuenta que mi colección predilecta es Profecía. Más allá de que está inspirada en el Antiguo Testamento, no tanto por eso, sino por que son personajes que si tú fuiste criado bajo un amparo medio de la Iglesia Católica y todo eso, son puros personajes que reconocí. Y también hay cartas ahí muy, muy rotísimas. Sí, buena habilidad. Por mencionar un par, por ejemplo, tenemos Modeo, que es un aliado de 20 de fuerza y 7, que te pone una condición para jugarlo. Tienes que remover 2 aliados que tengas en juego. Pero si haces eso, tu oponente no puede jugar cartas. No, porque la otra también es Armadura de Dios, que excelente arma, que podía redirigir y podía anular, me parece. Sí, y está su versión ahí SP, que se juega principalmente en mazo eterno, sacerdote, que podéis jugarlo sin pagar coste y da fuerza y les da inmunidad. Otra arma también, Carros de Fuego. Carro de fuego, que hace que todas las cartas oponentes pierdan la habilidad. La espada ardiente, que creo que le da fuerza por la remoción. No, la espada ardiente hace que el daño se remueve. ¿Qué es el daño? Es cuando te atacan al castillo y tú botas cartas, eso se va al cementerio. Al irse a la remoción, de la remoción no puede volver a jugarse. Porque tú puedes hacer combos para jugar cartas del cementerio o directamente si tienen exhumar. Como en Crónica, que se juega mucho el exhumar, tú la juegas nomás. O retorno, que Para el básicamente destierro. es la misma con el destierro. En cambio, en remoción no vuelve al juego. No, es una zona ahí. Ahí es la que entra, que como les decía, que comúnmente le dicen las chayas, que son las que no son brillantes, no foil, que tienen un cuestan 100 pesos hoy en día. Sí, por ahí. Está De la repente quijada. Sí. Que esa es la que le potencia la fuerza. da Ya, 2 de fuerza de por toda la cada zona. carta en remoción. Sí. Si suponte que le tienes 30, le das 60. ¿Cómo frenas eso? No, yo tengo que estar frenando ataque, manito, tenemos una habilidad. Sí. Entonces, esa edición, esa fue, yo encuentro que Profecía fue la creme de la creme de ya todo te mata. Sí. Sí. Son poquísimas las cartas de esa edición que cuestan meterla a un mazo y funcionan. La mayoría funcionan por sí solas. Sí. No, sí, eso es verdad. Lo confirmo. No, y después estaría. ¿Cómo se llama esto? Éxodo también. Éxodo, que viene siendo más que nada lo contado en el libro del Éxodo, que es Sí. toda la historia de Moisés. Que viene a contar desde que lo pusieron en la cesta, en el río Nilo, porque habían tenido la visión, entonces el faraón mandó a matar a todos los niños. Y- Los primogénitos. Y él fue criado por la esposa del faraón. Que ahí, por ejemplo, haciendo la salvedad al capítulo pasado, está la película, po. Sí. La de, si no me equivoco, que es de DreamWorks, que es la de monito animado, que el príncipe de Egipto, Sí, que es bueno, muy buena buena esa película. Hoy no la vi. La verdad no vi películas en Semana Santa vinculada a Semana Santa, pero antes la había visto cuando chico. Entonces esa película es muy muy buena. Entonces esa edición vino a... Esa edición se podría decir entre muchas comillas como una mini expansión de Profecías, porque sigue en el mismo centro que el Antiguo Testamento, pero igual es distinto, tiene otro color, otro foil, no es la continuación. Sí, ¿qué más tenemos? Las anécdotas. Yo creo que podemos hacer un Paso ahí, un, o una pausa. un primer corte y podemos tirar ahora una canción, una recomendación de canción, libro por mientras para hacer el primer corte. Una anti-recomendación. A ver. No voy a recomendar la película de Mito y Leyenda porque es una basofia. Menciona está actuando nomás y ¿cómo se llama este weón? Se me olvidó el nombre, lo agrego en postproducción también. Pero no te voy a recomendar eso. No, yo creo que
mi recomendación, si la vinculo con mito, si les tinca como la mitología más que nada, o también desde otro punto las ilustraciones, porque las ilustraciones también son pulentas ahí, darle como ese ojito a los mitos y leyendas. Principalmente yo diría como las antiguas, que por ejemplo los dioses y Zeus. Las de Helénica. Las de Helénica. Helénica Esas de Imperio. Helénica me gustan también. Sí. De la antigua. Si Se le me gusta olvida la mitología griega principalmente y o romana, Helénica más Imperio es su colección que podría empezar a ver para la ilustración y todo eso. Sí, no, pero hay más de todas las mitologías. Creo que han abordado hasta la mitología, o sea, no la como la religión más que nada hindú. Sí, Pero esa es como la más moderna. actual, sí. Dharma. Dharma, claro. Sí. También en Que África era como- sacaron Kilimanjaro. Sí, Kilimanjaro también. Sí, se han ido como a distintas partes del mundo. Y eso fue tanto de las mitos que no se enfocan como tanto en Occidente así, sino que tienen todo el mundo para recorrer. Y también todas las historias, yo cacho. Todos los sucesos. Yo creo que ahí fue más que nada las nuevas que se fueron más a Oriente, recorrieron más Oriente. Porque las clásicas, Duna, por ejemplo, como mencionaba, hay de Medio Oriente. Y más allá, Invasión, que ve un poco los persas. Sí, y la otra que me gusta, así como en mi segunda, sería como Vendaval, la rojita. Porque igual juegan con la mitología Precolombina. precolombina. Y ahí después tenía Origen también, pero es como más local de acá de Y Chile. antes tenían Nahual. Ir al Nahual también, sí. Entonces ahí con unas pequeñas fotos de esas ediciones termina este primer bloque. Seguimos a la vuelta con un par de anécdotas. Sí, ahí se viene la anécdota de nuestros duelos. Bueno, ya estamos de vuelta acá en Somos de la Ve. acá con un especial de mito y leyenda. Y bueno, como le decíamos en la pausa, o sea, antes de la pausa, porque no nos escucharon, igual tenemos como nuestras anécdotas, por ejemplo, ya remontándonos a cuando íbamos al colegio ahí y jugábamos con los cabros. Mira, yo te podría decirte cómo se armaba ese tráfico de cartas, Sí. ese mercado negro. Bueno, jugaban de todas las generaciones en esos años, como 2007-2008, como hasta 2009 me la jugaría, se jugaba como así abiertamente. Después, como cuando quebró Mito, como que se cerraron igual. Pero había caleta de grupos, no sé, por ejemplo, me acuerdo que habían hartos mazos. Por ejemplo, el más jugado era el héroe. Ahí tenía ahí Alejandro Magno, esa carta nadie te la cambiaba, o los caballeros, los dragones. También el mazo sombra de Hijos de Dana. Y claro, se daba como un circuito un circuito ahí dentro del colegio, era pulento. Por ejemplo, se jugaba en los pasillos, abajo de la rampa que estaba antes, que ahora se la viraron. Sí. Igual que después más grande, cada tiempo libre que teníamos, que nos venían los profes o que nos daban las horas libres, era a duelear. O los días de lluvia. En educación física, un clásico. Juegos de mesa ya sacábamos las cartas. Y un clásico también era que habían días en el recreo jugábamos, pero aquí timbrecito había que decirle trae tus cartas porque de allá jugábamos, oh, no las traje. Sí. No, las sacaba todos los días. Sí, olvidadizo, lo confirmo. Y igual que en esa época armábamos el medio mercado negro, porque yo recuerdo que llegaba como con 3 cajas, todos llevábamos nuestras cartas. Veníamos con todo preparado, y lo decíamos del día anterior, era como ya cabrón, mañana mercado negro, ya, todo con las cartas. Por ejemplo, nuestro amigo Palta venía con su bolsa, Sí. o venía de repente tuvo una carpeta. Y no sé si la cambió, cosas así, pero después era la bolsa con las cartas, Sí. sí. El amigo Nebu siempre tuvo menos, pero igual traía sus cartas para cambiar y todo. Sí. Papelillo también pues, venía con sus carpetas. Él también compra y vende, entonces también pues, tenía ahí su cartita. Y otro sujeto que no vamos a mencionar. No, eso es coche su madre. Igual que, por ejemplo, de antes de conocerlo a ellos, ya en básica, nació este concepto de mercado negro, que fue un compañero que teníamos que después que quebró Salo, nos decía, no, si al frente de mi casa vendían sobres.
Y una vez nos llevó y efectivamente vendían sobres todavía. Y como había comprado tanto, empezaba a tirar las cartas, a regalarlas. Sí. Aunque yo diría que el mercado negro se dio antes. O sea, bueno, igual eso weón marcó la oficializó quizás. Pero igual se daba antes. No sé, yo creo que por ejemplo cuando yo cambiaba cartas, Cambiábamos con los buenos más grandes. los buenos más grandes se supone. Igual nos cagaban de repente. Se aprovechaban de que éramos más chicos. Sí. Por ejemplo, igual me salvaste hartos lobos. Sí. Sí. Yo recuerdo una que fue el arca de la alianza. Del de Éxodo, que es SP. Que también en su época tú lo tuviste, te lo robaron y después yo conseguí y te lo devolví. Sí. También cuando me recuperaste el arma, el casquito del Tomback. Sí. Sí. Y bueno, pero yéndonos como al mercado negro, ¿cuál fue tu mejor cambio? Así como el que tú destacarías así. Mira, O el que recuerdas. quiero contar primero que haciendo un poco de memoria, quizás el mercado negro es un concepto también que nosotros usamos porque normalmente cambiamos algunas cartas, pero cuando decíamos mercado negro, cualquiera carta se cambiaba. Sí. Si había una buena oferta, podía ser del mazo mismo o de las sí, que llevaba ahí de cambio. Po. Claro, sí. Estaba como esa libertad. Aunque igual tratábamos de hacerlo más justo, por ejemplo, si era del mazo, era con Una del mazo, pues no iba sí. ya. Y ahí entonces, hablando un poco de eso, me acuerdo de la época después de que ya todavía estaban las cartas, pero ya estábamos un poco más grandes, por decirlo, porque fue después que ya nos habían robado caleta de cartas, que fue cuando logré conseguir el Rey David. Oh, sí. Que fue un cabro que era una generación más y que se lo cambié por un Ramsés II que tenía repetido que me había venido en el Éxodo. Entonces le cambié esa y un par de chayas por el Rey David. Y ahí lo conseguí pues en pleno 2009 habrá sido más o menos. Y sí, pues y recuerdo ahí cuando lo vi a Timbrecito todos felices porque tenían el Rey David. Sí. Y el suyo, su mejor cambio. Mi mejor cambio, es que tengo caleta. A ver, recordando como en el colegio habrá sido... Es que estoy tratando de acordar que he cambiado tantas cartas. Mientras hace esa hacer el memoria, yo voy a contar otro que me acuerdo, que también es de profecía, para que vean que me gusta esa edición. Que fue un compañero que se la cambié por ítem del Pet Society, del juego de Facebook. En ese juego yo tenía como una batería y una guitarra, se lo cambié esas dos cosas por la Eva de profecía. No cambio. Y después el juego cerró, así que no valió nada y nunca más vi ese weón. A ver, yo ahora acordándome, el gran CUSP, que tú te acordás, ese lo conseguí en un mercado negro. Pero fue cuando... No con los cabros que nos cargaban, era con otra gente. Y la carta que me dio conseguido pulento, aparte de eso, me decían, la tuve 2 veces. 2 veces. 2 veces. Y pasó que la copia se la... Ya, chao para estar. Se la dio mi amigo Palta. Y bueno, como no sé si lo habríamos contado, creo que no, le botaron las cartas 2 veces, todas las cartas en su cabeza. Ahí ya no sabemos si habrá sido un motivo familiar, cosas así, problemas de él, pero lo que, bueno, él nos transparentó porque éramos sus amigos y hubo 2 oportunidades que le botaron las cartas, y ahí le botaron el gran CSP. Y entre otros, por ejemplo, acá a Jesucristo creo que es la primera vez que se le habían votado, le había dado los hermanos Carrera. Le di un mazo héroes. Con todos los 4 carreras, más la esmeralda, todo así. Muy bueno ese mazo de héroes. Para un cumpleaños después que le habían votado la primera de las cartas. Sí, pues después se la volvieron a votar. Cabe destacar en esta historia de que Timbrecito se la dio a Palta en vez de a su amigo Jesucristian. Si me lo hubiera dado a mí todavía existiría. Sí. No, Jesucristian es un buen coleccionista. Sí. Lo otro que me acuerdo también es, por ejemplo, cuando intentamos hacer el éxodo juntos. Coleccionar. ¿Cómo vamos a hacer un éxodo? Juntamos a todos los cabros y nos vamos del país. hacemos un barquito. ¿Quién es Moisés para separar el agua, hermano? Ay, sí. Mira, otro cambio que me gustaría destacar es con el amigo Nebu.
que fue una combo que a mí me enseñó un tipo una vez, que es Azaziel y Samiasa de Profecía. ¿Qué es lo que hace? Samiasa, si tú tienes 3 cartas en la mano, tu oponente no te puede atacar. Si tienes 6, no te pueden anular tus cartas. Y con el Azaziel no recibes daño de combate y tus aliados no salen del juego. Tipo, Entonces, cuando éramos chicos me enseñaron esa combo, y después más grande logré conseguir el Samiasa una vez que compré unas colecciones de promocionales donde venía Orígenes. Entonces, no recuerdo el valor monetario que me habrán cobrado esa vez, pero el cabro que me las vendió no tenía vuelto. ¿Ya? Y me dijo, no, de vuelto llévate un par de reales. Y abrí una carpeta y tenía el Samiasa y Carros de Fuego. Oh, qué bonito. Entonces saqué esas dos, y después el amigo Neu se compró el Azaziel, y después de insistirle, y como él usaba un mazo dragón, dijo, no, tómatela a cambio. Y ahí ya un gran error que hicieron con ese mazo que se hizo solo. Al mazo control. No, sí. Acá estoy yo el responsable de haberte cambiado tantas cartas. Nada. No, por ejemplo, ese mazo igual está muy OP porque, claro, el control te ayuda a ti que básicamente controláis y restringís ahí. Sí, restringís todo el juego y vais restringís. matándolo. Puede ser una muerte rápida o una muerte lenta. Mira. ¿Cómo lo dice? No, sí. Igual nuestros duelos, me acuerdo, era... creo que una pura vez te habré ganado, una pura vez. Que éramos más chicos. Sí. No, como en media, por ahí. Ya sí Aunque- habrá sido una. Aunque fue como muy rápido. Muy rápido, Porque sí, como- hubieron tiempos de que Pero jugábamos. había buenos duelos entre nosotros. Me acuerdo que siempre me la dais vuelta con este talismán, marca de sangre. No, marca de sangre. Para que salga un oro. El ¿Hilo en sangre? Nilo en sangre, ahí está, mira. Era con la sangre. Un hilo en sangre, una Y ultra sangre. rara de Éxodo que tiene una habilidad de buscar cartas del castillo oponente 5 y se las remueves. Sí, y la segunda era la que me ocupaba mi socio, que era el jugador oponente botaba 10 cartas. Se las juegas desde el cementerio. Porque- Y cabe destacar que yo la usaba, una que yo tenía, y la usaba también a veces que jugáis tu copia, te la jugabas del cementerio con otra carta. Que hacía que yo jugara cartas de los cementerios oponentes. Sí. No, igual Nilo en sangre me la habría comprado después que salimos. O cuando estábamos en cuarto. Es O- que en general con él. las de Éxodo, como venía en la colección completa, tú al comprarte la cajita, son cartas súper en esa época y hasta el día de hoy que no ha crecido mucho el valor en el mercado. Todo obviamente este mercado es restringido a la gente. Yo puedo vender una carta en 500 lucas si hay un buen dispuesto a pagarla. Sí, pues, me pasa. Por lo general las ultra reales, que eran las más destacadas, las de Crónicas, que eran la 1 y 2, que eran plateaditas, eran más especiales, están en casi 90 lucas cada una, y hoy en día las venden los tipos porque ya no hay un mercado oficial. Sí, pues. Creo que antes estaban como a 45 el 2016. Ponte tú, no sé, pues Torre Babel. No, en su época eran 25 50, lucas, 30 todo 25. reventar. Que igual hace 7 años era plata. Sí, también. Y para nosotros en esa época escolares era un También precio. harta plata. Sí, era como te alcanzaba para más cartas. Ujú. Entonces dentro de ese ámbito, las de Éxodo siempre fueron baratas. 2 lucas, 3 lucas. A todo reventar, que son Moisés y Nilo en sangre. Y no son cartas malas. No, para nada, para nada. Son cartas muy buenas. Ay, el gato. Cabe destacar aquí que en este momento La luna me está atacando el podcast. la gata del timbrecito nos ataca. Se volvió loca. Los perros no está el Bruno. Y bueno, para terminar con cerrar con el éxodo, hacemos un éxodo. Me acuerdo que lo intentamos juntar mitad y mitad, y cuando Jesucristo se compró el éxodo, me dio la mitad de cartas, con Sí. real y todo. Sí, porque cuando compráis el Éxodo te venía completo y varias cartas venían repetidas. Porque dentro del Éxodo se armaban 2 mazos para jugar. Y aparte venían sobre y cartas promocionales. Entonces sí, pues ahí se le devolvió la mano nomás al amigo Timbrecito. Si ya tenía todas. ¿Para qué iba a ser tan codicioso de tenerlas más? No, y hablando como de las compras de cartas, yo creo que te voy a contar al tiro el Paseo de Quilín. Ahí Sí, la la tiendita de Salo. Puta, qué buenas cartas. Mira, es más, te puedo hacer toda la cronología. Porque el Paseo Quilín es un mall ubicado en el Metro Quilín. Actualmente tiene 2 pisos. En esa época era un piso.
y está como la plaza central. Y en esa plaza central que hay una mini, como un mini medio círculo donde se hacen de vez en cuando actividades, a la derecha o izquierda, dependiendo del ángulo, de que tú lo mires de frente o de espalda, estaba la quequita de la tienda Salo. Sí. Cuando antes había un Happyland. Estaba el Happyland al medio, a un lado estaba el Kentucky y al otro lado el McDonald's, que era el patio de comidas que había. Sí, Sí, pues y ahí estaba, era un puestito como los que hay hoy en día ahí, en el mismo mall que te venden figuritas, cuestiones así, era un puesto chico. sí. Y ahí teníais todos los salos. Los álbumes, las cartas, stickers, me acuerdo también compré de Pokémon de esa época. Sí, de todo. Tenía buenos productos, Sí. buena calidad. Y en esa época igual para la economía que había y para la plata que nosotros manejábamos eran precios baratos. 500 pesos un sobre. Sí. No sé, pues y un mazo salía como de 3 lucas para arriba. Ahí depende, por ejemplo, si era como por ejemplo, si valía de 3 lucas, digo yo, por el mazo individual. Si era como un set de 5 a 7 lucas, dependiendo ahí también del set. Sí, como que los precios más caros eran 10 lucas. Sí, 10 o 15 que eran como las cajas ya que Cajas venían con grandes, dos como mazos. era como ya lo Por eso, máximo. sí, Si te compráis eso, teníais plata, pues. sí. Pero era un juego bastante accesible para la gente, pues. Sí, una nostalgia ahí, recordar ese puesto que hay infinidades, yo creo que igual que tú, infinidades de sobres, pack que uno compró. Sí. No, y sobre todo cuando remataron la tienda, ahí como el 2010, 10. sí. Que yo para esa Navidad me habían dado justo 5 lucas y yo me iba a comprarme cartas. Y de repente al saber el quiebre todo, fui al Paseo Quilín y claro, pillé la caja de invasión, que era el Oráculo de Delfos. Delfos. Y Que ese la venía compré. un par de mazos, uno parece que era, uno, dos y sobres. Sí. Creo que venían los dos, o uno. Pero la cuestión es que venían los sobres y tenían 4 cartas promocionales, o Ajá. 5, ahí. Yo también compré la caja de la triada, que era lo que mencionábamos de ese mini formato pólvora de Código Samurai Katana, Héroe y Pirata Corsario. Que es una caja verde que también mucho tiempo la llevé para el colegio y todo, que te sirve para organizar hasta 3 mazos. Sí. ¿No? Y también, por ejemplo, relacionándolo con ese puestecito, la carta, como mencionaba anteriormente, la Asmodeo, que es un clásico en mi mazo, salió de un sobre que fue regalado por Timbrecito para mi cumpleaños. Ahí me compré. Fueron como 6 sobres, tenía plata ahí. El millonario era como Homero, el meme de Homero. Inserta ahí Homero en este momento. Comprando cartas. Sí, pues no, ahí me compré sobres de invasión, de Duna, obviamente. Siempre que tú veías Timbrecito en esa época, compraba Duna. Sí, enviciado con la Duna. Y claro, profecías, pues. Y compré las profecías justamente porque a Jesucristo estaba coleccionando y le gustaba. Y dije, ay, un buen regalo para mi amigo, para su cumpleaños. Y claro, te lo di en el colegio. Sí, pues con 2 sobres y abrimos el primero y sale ahí Asmodeo, que era 20 en esa época. Y desde ahí que fue una insignia de ese mazo que lo reventaba todo. Entonces una muy buena nostalgia. Y ya después de la quiebra de Salo, hoy en día todavía se siguen vendiendo esas cartas, más las nuevas que hemos ido contando. Así que cuéntenme lugares donde ha comprado cartas, don Timbrecito. Sí, pues déjeme ilustrarlo. Después, cuando ya jugamos como en la enseñanza media, creo que 2015 fue nuestra primera ida a la bodeguita, ubicada en Los Héroes. Sí, a una cuadra del metro Los Héroes, Una cuadra en del un Metro paseo. Héroes, sí. Creo que es Paseo Los Héroes. Parece, no estaría seguro, pero una cuadra del metro Los Héroes. Y bueno, ahí en ese lugar también pues venden cartas mitos, de todo un poco, la verdad, álbumes, como cosas retro se podría decir Sí, ahora. yo creo que ese, o vintage también le hice. Vintage también, sí. Yo creo que ese fue lo que nos llevó allá y lo que mucha gente ha llevado, que vende productos vintage, sobre todo de la época Salo. Vendía los álbumes que eran de esa época, las cartas mito, los otros tipos de cartas, también Sí. ahora formato actual, de Pokémon también. Sí, y bueno, en ese tiempo me acuerdo que vimos las carpetas, principalmente, como motivados por las carpetas.
Después posteriormente, ¿no? Por ejemplo, cuando sacaban la venta de bodega, Todos las los cajas, sábados del primer sábado del mes llegaban cajas llenas de chaya y reales. sí, pues y las tenían abiertas al público y tú podías estar ahí, no sé, 2 horas, 3 horas buscando cartas y también fuimos. ¿No? Y Parte de eso. aparte que el que atendía era muy simpático y todo, tú podías estar revisando cajas y juntabas tu montoncito y nadie así te estaba vigilando como en otros locales que como Ah, sí. déjeme las cartas aquí nomás, no, tu libertad, juntabas tu montoncito y después se lo mostraba y siempre te hacía un pequeño descuento si ibas a hartas, po. Sí, un trato muy pulento, muy bien hecho. Incluso me acuerdo que nos dio como estos... Playmat nos los, dio, los playmats de hijos de Dana, los gatecitos. sí. O Reina de Acero. Era una de esas que era de la época de segundo bloque. Sí, por ahí, sí. También en su época nos daban mazos de hijos de Dana gratis, hoy en día están a 12 lucas. Y en esa época los regalaban. Eran 4 mazos. Tú podías elegir el que quisieras. Y el otro lugar también fue también el espacio M, que ahí se juntaban Sí. en el patio de comida. Que es un mall ubicado en el centro, en Morandé. No recuerdo con qué calle. ¿No será con Catedral? De aquí va. No, o en Merced. O aquí de- Ya, pero ahí vamos a poner una fotito del mapa y de cómo es. Sí, pero Entonces- está cerca de los tribunales de justicia. Sí, va exacto, abajito, está al ¿no? ladito. Sí, Y cerca también de un museo. el Museo Arte Precolombino. Sí. Sí, ese. Y entonces ahí también. Ese era de partida informal. Porque Sí, la no. gracia era antes de la pandemia. No sabemos cómo será hoy en día porque no hemos ido. Pero ahí se llegaban los coleccionistas de diversos TCG. Y en el patio de comida tú los veías separados, po. Había por ejemplo un bloque de Magic, después de Pokémon. Y al fondo, cerca de los ascensores, estaban los que de Mito. Sí, para mí que Y también habían algunos que tú preguntabas y te tenían carpetas como las mitos actuales, que eran cuando volvió con Fénix, Club el 2014 o de la retro, Sí, vintage, como quieras o la- decirle, las de sal, o antigua. ahí de cariño. Entonces sí, pues y uno se podía regodear entre distintos porque había muchos logos y te ponían carpetas en mesa los más y tú ibas ahí revisando y preguntando, pues. Yo me acuerdo cuando fuimos en el 2017 para mi cumple, que nos fuimos como desde la USACH hasta allá. Hicimos una ruta nosotros y fuimos a buscar cartas igual. Y tan menos Sí, mal. pero la primera vez fue el 2016. Sí, no en el colegio. Y ahí fuimos un Sí, sábado. Que el sábado estaba lleno y fue un buen día para recorrer y comprar cartas. Sí, harta joyita. ¿Qué más me compré? No sé si un Moisés. No. O sí, creo que me compré un Moisés. Sí, porque como comentaban Estaban a delante, 500, 500 lucas. Yo recuerdo aparte de esa vez también me regalaron una de Pokémon, comprando obviamente cartas Pokémon, que era una Altaria que necesitaba para mi mega Altaria que tenía. Y me lo compró un compañero que no vamos a mencionar. Y sí, pues entonces ya después de ese no sabemos cómo será hoy en día. Yo creo que quizá ya no se podrán juntar como antes con esto de las restricciones del patio de comida a tener pase de movilidad. Pero siempre queda la vieja y confiable que son las ferias. Sí, las ferias. Así es. Por ejemplo, la que tenemos nosotros, la Feria del Valle, nuestra querida Feria del Valle, nosotros siempre íbamos los domingos. Sí. Se hace como en distintos días de la semana. Ponte tú, no sé, martes, jueves, viernes. Pero el fuerte en sí el fin de domingo, semana, el porque domingo. Se van a justo de punta a punta en las calles y también tenéis los pasajes internos. Ahí para buscar cositas. Y no, ahí pillamos siempre cartas. Es como una garantía igual de repente. Pillar como de repente los cachureos, buscar cositas así. O si no, siempre hay un compadre o amiga que se pone con su carpeta po, a vender. Sí, también. Sí. Como hemos pillado, por ejemplo, que fue para la época navideña en que pillamos una en departamental. Sí. Había un Esa socio feria que tenía varias y eran todas crónicas y tenía varias SP buenas. No, sí. Que fue cuando pudiste recuperar la armadura de Dios y el El rey David. Rey David. El rey David ahí. No, y transparentar que el tipo me propuso cambiarme toda su carpeta por mi polera de Samurai X, el Kenshin Himura. Sí. No sé cómo no accedió, yo me habría ido a Guatapelar nomás, pero tenía esa carpeta. Sí, no, y
el otro punto que me queda también es la feria que se hace en Víctor Manuel, que igual la hemos contado. Sí, la feria que contamos en el capítulo de Franklin, que se ponen todo alrededor, Sí. que sube por Placer, se mete por Víctor Manuel, baja por Bio Bio, hasta Santa Rosa, como que ese cuadrado es el principal de una feria gigante y que en cada pasaje tiene como mini ramificaciones. Sí. Y dentro de eso hemos pillado puntos donde venden cartas. También algunos locales en distintos persas o distintos Sí. galpones también hemos Creo que pillado. el galpón Santa Rosa. Ahí comprábamos antes varias. Compramos ahí yo creo que fue el último lugar donde compramos hartas chayas. Sí. Junto con las ventas de los sábados de la bodeguita, era el compadre ya nos cachaba ahí en unos galpones y nos pasaba la caja y ya revisábamos. Sí, una vez me acuerdo que nos pasó la mesita ahí que tenía. Sí, como varias veces nos pasó la mesita para sentarnos, ya hubo un tiempo que fuimos bien seguidos. Sí, no, sí. Época 2016 a 2018 y una tiro más o menos. Sí, por ahí, por esa fecha. Coincide con cuando terminamos el colegio y recién entramos a la universidad y ahí íbamos bastante seguidos. Sí, bueno, primero año de la U. Sí, pues bueno. Hoy, hablando también de las mitos, por ejemplo, cuando me acordaba, por ejemplo, cuando vi en la Feria del Valle el William Wallace y no me lo puedo comprar y me lo quitó un niño. Y yo creo que tú también tenías una historia similar que eso, Cristian. Con el Manuel Rodríguez, me parece. Sí, yo una vez también lo vi en la Feria del Valle y se lo llevaron antes que... Claro, te levantó la carta. Tenías que ser... Tú veías una carta y tenías que correr porque en distintas ferias puede venir cualquier compadre y... Oh, ¿cuánto está ese? Ya, tome, listo. Tome todo mi dinero. Sí, pues. No, y también nos hemos pillado ofertas. De repente igual también hablando con la gente que te venden las cartitas y de repente te hacen precios. Sí, ahí por ejemplo, yo recuerdo una ocasión de cuando fuimos a una de esas ventas de sábado de la bodeguita, hubo un compadre que fue como en que justo queríamos jugar las de primera era, no, primer bloque, segunda era, la que mencionábamos de Helénica y eso. Y justo un compadre fue como que nos escuchó que estábamos conversando entre nosotros y fue como, oh, cachen cabros, si quieren yo tengo esta carpeta, y me hizo un precio de 5 lucas por el crono, la hoz de crono, los martillos de Júpiter y Júpiter, pues. No, los martillos de Festo, disculpen, y Júpiter. Y entonces fue como las 4 por 5 y fue como, oh, dale pues. No, yo también, como anécdota, me acuerdo de un 21 de mayo, acá ya me falla la memoria si es 2016 o 2017, pero es que le dije a los cabros así como, ya vamos a la bodeguita estaba cerrada. Porque es feriado. Sí, pues, y acá con Jesús Cristian fue como, dijimos al tiro, vamos a Franklin, porque teníamos Metro Lore, Metro Franklin. Metro Franklin en ese tiempo, y bajamos y menos mal, por suerte íbamos con cartas. Sí, porque en Franklin, como contamos, los feriados para ellos es mejor porque abre todo. Sí. No es como en otros locales que en feriados no hay. No, en Franklin feriado es donde más gente, hay más puestos ahí. Sí, no, y sí, un buen circuito ahí que les dimos. Sí, datazos de eso de la de ruta mitera. Y yo creo que ya lo último que como lugares para comprar es cuando te metías a los grupos de compra y venta. Sí. Y yo ahí en un par de ocasiones, ya es igual hace años, ya fue el 2016, principalmente, que compré como en 3 ocasiones y te juntabas con los logos y revisabas las cartas todo bien y les pagáis. Por ejemplo, recuerdo en esa época que compré en 10 lucas el pack de las 8 SP de Profecía. Que igual hay algunas brutales. No, sí. La última bestia, la serpiente. Entonces, también hubo en otra ocasión, como mencioné anteriormente, que fue cuando compré las promocionales de Orígenes, que ahí me junté con el tipo en Grecia. Así que eso ya es como el último lugar que he comprado, pues. Sí, como las compras. Que ahí hay que tener ojo igual con la referencia de los que venden y todo, igual que los que compran, y algunos que son malos compradores, como dicen. Ese ya es totalmente un mercado informal, po. Compré al mercado negro.
Ahí tú puedes Sí, vender al sí. precio que tú quieras y hay que tener ojo porque siempre que te metes a un grupo hay denuncias de estafas, de funas y todas esas cuestiones. Un clásico. Llamemos a papelito. No, sí. No, sí. Y eso. Y no sé si algo se nos queda en el tintero, Jesucristo, No con sé. esta temática. O quizás quiera contarnos algo. Yo creo que volver a contar como dijiste anteriormente que la película que intentaron hacer es muy mala, No, no era de. no. No es la crítica quizás, pero no. No, la película No, eso. Una anti-recomendación que soy porque yo digo una de la ya, caliente. aprovechando esto que hablábamos y si a usted le gusta por ejemplo la edición Espada Sagrada o que con todo esto del folclore con su extensión de cruzadas de el Rey Arturo, la mesa, todo eso, la película de la espada y la piedra, pues, que relata la historia que es de Disney, de dibujitos bien antiguas, de Arturo que la logra sacar ahí con Merlín de una forma chistosa. No sé, eso yo recomendaría. Quizás no sería la mejor película, pero si tiene ese nexo y le gusta, por ejemplo, esa película, échale un ojo a la colección Espada Sagrada, a lo mejor le interesa, por los diseños y todo lo que trae. No, yo te agregaría para cruzada Reino de los Cielos, que la daban mucho, me acuerdo en televisión para Semana Santa. La daban como a las 10 de la noche y terminaba como a las 12. Y también habla como de las cruzadas, pero el tema como el mensaje que te quiere dar la película es como el tema de las religiones, que independiente de que claro esté determinado como en Occidente la religión católica, No, cristiana. cristiana, y acá en Oriente sean musulmanes. Por ejemplo, hay un diálogo que decía no sé, un personaje de ahí, un caballero que al final las religiones eran como muy doctrinarias y tú finalmente tenías que actuar en la vida correctamente con la mente y el corazón. Era como Sí. ese Yo mensaje. creo que es un mensaje que igual con el paso de los tiempos se ha ido entendiendo. Hoy en día igual la intolerancia, pero igual todavía existe mucho, quizás no acá, pero en muchos países mucho recelo entre religiones. Sí, pues como la radicalización de esos conflictos ya de la religión que abarca ya como todo, así lo político, lo social. Yo creo que nosotros nos unimos a ese mensaje de que da lo mismo tu credo, tu creencia, tienes que respetar a la otra persona porque es una persona, igual que tú. Yo creo que en todos los cosas. Sí, pues por eso no me interesa si igual que sacarse los prejuicios del musulmán va a explotar, del, no sé, Sí. del de los mormones, de los testigos de Jehová, todo. Tienes que respetar a la persona nomás. Sí. Ser pana. Bueno, y con ese mensaje estaríamos cerrando este capitulazo de Somos de la B. BBB. Y ahí vamos a estar, yo creo, ahí pensando, no sé, una colaboración o otro tema. Ahí vamos a estar sorprendiendo a los futuros. Quizás traer de nuevo a los amigos que fue una grata experiencia. Sí, todo por evento. Muy por evento. Traer nuevos invitados quizás para otros temas. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Sí. Puede ser, pa. Sí, ya, entonces nos estaríamos despidiendo. Chau, chau. Chao. Nos vemos. Chau.